días, señora. Mire, vengo del programa Médico en tu Casa. Mi nombre es Jessica Mendoza. Estamos buscando personas que no puedan salir del domicilio a recibir atención médica en las unidades para ofrecerles un servicio médico en su casa. Tenemos un número que se llama Medicina a Distancia, donde usted puede llamar y hacer su solicitud, en dado caso de que la persona no pueda trasladarse por su propio pie. Sí. Mire, este es el número de Medicina a Distancia. Es el 5132-0909. Aquí usted puede solicitar el servicio de atención domiciliaria en tu casa. Sí. Ya está registrada para que mi doctora le siga dando seguimiento a su embarazo. Le dejo una información que son los de signos de alarma de la embarazada para que lo tenga en cuenta. Soy la doctora Guadalupe Maritano Domínguez, médico visitador del programa Médico en tu Casa, corresponsal del Centro de Salud Dr. Manuel Domínguez de la jurisdicción Cuauhtémoc. Mi función como médico visitador es otorgar una valoración médica normal como se otorgaría en el centro de salud y llevar a cabo el control de las enfermedades crónicas degenerativas o la enfermedad que padezca el paciente. Mi nombre es Isabel Hernández Vega, soy enfermera general de la jurisdicción Cuauhtémoc, adscrita al Centro de Salud Manuel Domínguez. Mis funciones como enfermera son toma de presión, signos vitales, somatometría, se capacita al cuidador en medidas generales, baño de esponja, cómo mantener al paciente para que tenga una mejor calidad de vida. El programa Médico en tu Casa es otorgar visitas médicas a pacientes que no pueden trasladarse a los centros de salud y a ellos se les otorga la visita médica en su domicilio. Está dirigido principalmente a adultos mayores que no cuentan con ningún tipo de derecho a biencia y que tienen algún tipo de discapacidad, pacientes postrados, pacientes terminales o que no pueden trasladarse a su centro de salud por ellos mismos o por sus cuidadores. Lo más gratificante del programa Médico en tu Casa a nivel personal es la satisfacción de ver a los pacientes mes con mes cómo van teniendo una recuperación y una estabilidad tanto en su enfermedad como en su vida personal. Le voy a comentar en qué consiste el programa Médico en tu Casa. Médico en tu Casa es un programa que no atiende urgencias y tampoco cuenta con médicos especialistas. Son visitas domiciliarias que se agendan acorde a capacidad de atención del médico visitador o de la jurisdicción sanitaria. En este caso va dirigido para adultos mayores, enfermos postrados, enfermos terminales, embarazadas de alto riesgo y discapacitados. El caso de la señora Sandra Barrientos es una paciente con parálisis cerebral infantil. Ella tiene 38 años, pero a pesar de su condición física, aún ella entiende las indicaciones que se le dan, puede incluso realizar algún tipo de comunicación con las personas externas a ella, aunque obviamente ella es totalmente dependiente de terceras personas para realizar sus actividades normales, como comer, alimentarse, vestirse, etc. La parálisis cerebral infantil es un trastorno del desarrollo del tono postular y del movimiento de carácter persistente, que condiciona una limitación en la actividad secundario a una lesión no progresiva en un cerebro inmaduro. Está acompañado frecuentemente de otras comorbilidades, cuya existencia o no condicionará de manera importante el pronóstico individual de estos niños. Hemos llegado al domicilio de la señora Sandra Barrientos. Trabajo social, necesito que fortalezcamos las redes de apoyo y brindes información. Enfermería, necesito que tomes signos y tengamos todo en contacto y comunicación. Y psico, necesito que les brindes algún tipo de apoyo a ella y a su familiar. Hola Sandra, buenos días. Te voy a checar tus signos, ¿me permites? ¿Sí? ¿Cómo has estado? ¿Bien?
Estíralo, estíralo. A su cuidado le hemos enseñado principalmente a cómo mantenerla bien para que no tenga aparición de úlceras por presión, a movilizarla, cambios de pañal y baños de esponja. Vamos a revisar a Sandra, ¿sale? Sandra, ¿me dejas revisarte? ¿Cómo has estado? Bien, ¿verdad? Muy bien, Sandra. Abre tu boquita. Gracias. Abre tu boquita. Tu lengüita. Exacto. Muy bien. Listo. Muy bien, Sandra. Los signos de la paciente, doctora, están estables de presión 90-60, 80 cardíaca, 20 respiratoria y su glucosa en 76. ¿Cuánto tuvo de temperatura? 36. 36. Está estable. Muy bien. Por parte de enfermería le voy a dejar las indicaciones, sus cambios posturales cada 2 horas para evitar escaras, su baño en medida de lo posible, mayor consumo de líquidos y su baño de esponja como ya le había enseñado. Sí, está bien. Sí, entonces se lo dejo. Sí, muchas gracias. Además de sus medidas generales, la alimentación, vamos a darle un seguimiento, ¿ok? Nosotros vamos a estarla visitando en la próxima visita, que será aproximadamente dentro de un mes. La parálisis cerebral infantil es una patología que se presenta en edades tempranas. Tiende a afectar a nivel neurológico, verbal e incluso motor en estos pacientes. Por tal motivo, estos pacientes la mayoría del tiempo no pueden sustentarse por ellos mismos y necesitan ser totalmente dependientes de terceras personas. Necesitan personas que los cuiden, que los bañen, que tengan una buena higiene hacia ellos. Ellos necesitan tener movilización constantemente para evitar complicaciones, entre ellas las úlceras por presión, que posteriormente, si no son bien tratadas, pueden complicarse con algún tipo de infección. Mi nombre es Adriana Flores Arellano, soy psicóloga del programa El Médico en tu Casa y pertenezco a la jurisdicción Cuauhtémoc. Yo como psicóloga acompaño a los pacientes y a los cuidadores para que el paciente pueda manejar lo mejor que pueda su enfermedad, para que pueda tener una calidad de vida y llevar lo mejor que pueda su tratamiento, una adherencia al tratamiento médico. Bien. Hola Sandra, ¿cómo estás? Yo soy la psicóloga del programa. Ya antes había venido con Sandra y bueno, recuerdo que dentro de todo es pues una pacientita atendida, que cuenta con un apoyo muy grande de usted. Considero que el programa de Médico en tu Casa es muy noble porque da un seguimiento a aquellos pacientes que no pueden salir de su domicilio y que tienen una necesidad real. Es además un programa noble porque brinda medicamentos, brinda pues todos los servicios que necesita la población vulnerable. El cantar con ella incluso es una actividad que favorece el lenguaje, la repetición, la coordinación, esa habilidad musical que también nos ayuda en el desarrollo de habilidades. Sí, porque le pongo sus videos y ella los canta. Ella canta y le gusta muy contenta. Veo cuando está contenta, cuando se siente mal, cuando está triste. Pero ella se peina, ella tiene movimientos. Ella, todavía, sí, eso, es el favorecer que ella pueda hacer cosas que le agradan y de autocuidado, ¿no? Básicamente. Bueno, Silvia, además te invito a que puedas acudir al centro de salud, donde hay diferentes actividades para personas, para cuidadores, para personas de la tercera edad, de estimulación, hay muchos, pero seguramente hay actividades que a ti te van a servir, ya sea actividad física o de convivencia con otras personas.
Pero bueno, igual y de esto también te puede informar más mi compañera trabajadora social. Y ahorita va a continuar. Sí, está bien. Bueno, algunas de las recomendaciones generales que se hacen para personas con parálisis cerebral infantil son varias. Una de ellas puede ser el fomentar principalmente en el paciente la autonomía. Obviamente dentro de esta enfermedad, pues hay diferentes grados de capacidad en los pacientes. Entonces, dentro de las limitaciones y características propias de cada paciente, se fomenta el que ellos puedan decidir qué es lo que quieren ponerse de ropa, vestirse, alimentarse, bañarse, hacerlos lo más autosuficientes. Mi nombre es Jessica Selene Bermeo Gómez, soy licenciada en Trabajo Social, estoy en el programa Médico en tu Casa en la jurisdicción Cuauhtémoc. Mis funciones dentro del programa es dar acompañamiento y capacitar al paciente y al cuidador acerca de las dudas que tengan sobre la enfermedad. También es identificar si estos pacientes tienen seguridad social y si no, ayudarles a tramitar lo que aquí en el DF se conoce como cédula de gratuidad, buscar los hospitales de segundo y tercer nivel para que les den la mejor atención en caso de que necesiten alguna especialidad. Y el motivo de mi visita es para conocer algunos datos y así como la dinámica familiar, además de otorgarle alguna información. Sí, gracias. Sí. Hola Sandra, Sandra se llama, ¿verdad? Sandra Mireya, sí. Hola. Sandra Mireya. ¿Cómo estás? Sí, me comentaba la doctora que tiene parálisis cerebral. Parálisis cerebral. ¿Es de nacimiento? De nacimiento, sí. Es la primera vez que la vamos a visitar, entonces es para conocer más su caso e identificar qué problemáticas hay dentro de la familia. También es importante que usted como cuidadora no esté todo el tiempo aquí, porque pues luego se va a enfermar usted y también tiene que darse un espacio. ¿Ok? Sí. Dentro del Centro de Salud Manuel Domínguez hay actividades para usted, sí, para que pues las tome, ¿no? Hay muchas actividades, ¿no? O sea, si a usted le interesa podemos mencionarle cuáles son las adecuadas para usted, porque tenemos por grupos de edades. Entonces, si está interesada también para cuando venga uno de sus hijos, ya que ella tiene una ventaja, ya que ella nos entiende claramente, pues usted puede irse por momentos para que no esté todo el tiempo con ella. ¿Ok? Sí. Está bien. Otra cosa importante es que muchas veces los cuidadores no conocen toda la información o información suficiente acerca de los pacientes como Sandra. ¿Usted ha escuchado del certificado de discapacidad? Sí. ¿Lo tiene? Sí, fui al centro de salud porque se me puso muy mala. ¿Y se lo otorgaron ahí? Sí, me lo dieron muy rápido. O sea, sí, ese documento le ayuda para muchos trámites personales y legales de esta Sandra. Sí. Bueno, pues eso sería todo de mi parte. Posteriormente voy a acudir con la doctora o con alguno del equipo por si usted tiene alguna duda o alguna inquietud, y también para mencionarle las actividades en las que usted puede ingresar, a ver si alguna le interesa, también sí, para que la ayuden un poquito. Sí, está bien. Me siento bien porque ya tengo, como no la puedo cargar, llevarla así cuando se me enferma, vienen a visitarla, y me siento pues contenta porque va avanzando, está mejorando, y me han enseñado cosas, ejercicios que le tengo que hacer.